Buenos días, buenas tardes y buenas noches, doctora. Mi grupo está conformado por Luis Andrés Tubón y mi persona Juan Carlos Gallardo y el día de hoy para temas de segundo parcial estaremos hablando un poco sobre lo que es la enfermedad de Wilson. Hablando un poco sobre lo que es la etiología de la enfermedad de Wilson, es una enfermedad genética hereditaria autosómica recesiva, lo cual implica que ambos padres tienen que presentar este efecto para que el hijo posea esta enfermedad. Esta enfermedad es causada por mutaciones en el gen ATP7B que se encuentra dentro del cromosoma 13. Esto va a implicar que la absorción del cobre sea ineficiente o sea casi nula. Este gen es, por lo mismo que mencioné antes, es de alta importancia porque el cobre tiene que ser eliminado del cuerpo a través de la bilis, y este cobre para ser aún más desechado en el cuerpo se ocupa unirse a la proteína conocida como ceruloplasmina. En esta enfermedad, como mencioné antes, este gen al estar defectuoso, al estar mal codificado, produce que el cuerpo no elimine el cobre de manera correcta y lo vaya acumulando, lo cual más adelante vamos a ver en las manifestaciones clínicas qué daño o qué repercusiones trae para diferentes partes del cuerpo. Ahora, hablando un poco más sobre lo que es la patogenia, como ya lo expliqué antes, al tener este gen ATP7B afectado, el cuerpo no es capaz de desechar el cobre en las medidas correctas, lo cual va a generar una acumulación de esto, lo cual va a afectar de manera sistémica a todo el cuerpo, esto afectando hígado, cerebro, ojos, riñones y demás tejidos del cuerpo. Esto porque el cobre no tiene, a pesar de que el cobre es un metal que es necesario para el cuerpo para funciones como la regeneración de tejidos, el exceso de este mismo pues resulta tóxico y genera daño y genera lesiones en las diferentes partes del cuerpo, como veremos más adelante en las manifestaciones clínicas. Ahora, como les mencioné, en las manifestaciones clínicas van a variar desde las hepáticas, desde cosas muy generales como puede ser la cirrosis, la ictericia, la fatiga, el dolor abdominal, y sobre todo la hepatitis crónica por esto mismo que les menciono, que el cobre al estar siendo almacenado de manera abrupta, al tener demasiada cantidad, el cuerpo va a entrar en un estado de inflamación. También tenemos manifestaciones neurológicas, tales como el temblor en las manos, el movimiento lento torpe, problemas de equilibrio y rigidez muscular. Todo esto debido a que el cobre especialmente afecta lo que son los núcleos basales en el cerebro, los cuales, como bien sabemos, están encargados de la coordinación del motor fino y grueso del cuerpo. También tenemos manifestaciones psiquiátricas, tales como el cambio de personalidad, irritabilidad, depresión o ansiedad. Ahora, una de las manifestaciones clínicas más distintivas de la enfermedad de Wilson son los anillos de Kaiser-Fleischer, que estos son una coloración café verdosa alrededor del ojo por el mismo exceso de almacenamiento de cobre en el cuerpo. En las renales también incluimos lo que es el aumento de proteínas en orina y cálculos renales. Y en ciertos casos un poco más aislados encontramos lo que es la anemia hemolítica, por lo mismo de que el cobre en exceso es tóxico para el cuerpo. Ahora, para el diagnóstico existen cuatro principales. La primera de estas es las pruebas de laboratorio, que son las ceruloplasminas, que como les dije, estas son, esta proteína que se crea en el hígado está encargada de unirse al cobre para transportarlo al lugar que se necesite. Pero al momento de que éste bajan, esto significa que el cobre se ha acumulado el cobre y no hay proteína a la cual apegarse. También esto aplica para lo que es el cobre sérico total, que como la misma acumulación de cobre va a salir en exámenes de sangre. También tenemos en casos un poco más aislados, todo lo que incluye las resonancias magnéticas, por lo que expliqué de la afectación a los núcleos basales del cerebro.
prueba genética un poco ya el lado más costoso que incluye la identificación de mutaciones en este gen en específico. Y pues en exámenes ya más específicos encontramos lo que les mencioné, los anillos de Kaiser-Fletcher, que estos pueden ser vistos en la anamnesis básica de un paciente. Un poco más elaborado incluye la biopsia hepática para verificar qué tanto daño o qué tanta cicatrización pudo haber causado el exceso de cobre en el cuerpo y pues medir el cobre hepático acumulado también. Ahora, con los tratamientos en el tratamiento de la enfermedad de Wilson, nos vamos a basar nada más en ya sea la eliminación o la reducción del cobre en sangre, que podemos encontrar que el antes de cobre, que son medicamentos que, en pocas palabras, atrapan el cobre para que éste pueda ser eliminado, en los cuales encontramos la trinitinina y la pelcilamina. También encontramos bloqueadores de la absorción de cobre, que dentro de esto es bien curioso que se puede usar el zinc como antídoto ante esta enfermedad, ya que el zinc es absorbido en intestino y al haber más zinc que cobre, el cobre queda como de lado, queda apartado en el momento de la absorción y el cobre puede ser eliminado por algunos de los medicamentos que le mencioné antes. También en casos un poco más graves, un poco más complicados de la enfermedad de Wilson, encontramos lo que es el trasplante de hígado, ya que como en las manifestaciones clínicas que vimos al principio, esto va a generar inflamación y va a generar cicatrización a nivel hepático, lo cual nos puede derivar en una cirrosis. Y en casos en los que ya, si el tratamiento de los quelantes del cobre y demás no surgieron, se puede usar esta opción para remediar el daño que se generó. Y en caso un poco, ya donde el tratamiento inicial fue un poco más efectivo con el de los quelantes de cobre, se puede hacer el apoyo de la dieta disminuyendo la ingesta de cobre en alimentos tales como los mariscos, nueces, champiñones, etcétera. Ahora con un pequeño caso clínico que un paciente adolescente de 16 años sin antecedentes se presenta a consulta por temblor en manos, dificultad para escribir y cambio en personalidad. Entre los hallazgos del paciente encontramos el distintivo a los anillos café verdoso de Kaiser-Fleischer, ceruloplasmina sérica baja y cobre urinario de 24 horas elevado a una resonancia magnética cerebral en la cual se detectan alteraciones en los ganglios basales, lo cual explica lo que son el temblor en las manos y la dificultad para escribir. Y como diagnóstico probable encontramos lo que es la misma enfermedad de Wilson. Se inicia tratamiento con quelantes de cobre como la trientina y el paciente presenta cierta mejoría en los temblores y la estabilización hepática del mismo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y doctora. Nosotros somos el grupo que va a exponer sobre el tema de cáncer de esófago. Por lo que se ve, los integrantes de este grupo es Juan Carlos Gallardo y pues mi persona, Luis Dubón. Bueno, brevemente de todo, vamos a hablar sobre la etiología, dando un principio sobre este tipo de cáncer, de que podemos ver en estas imágenes de que su etiología son más frecuentes el consumo de tabaco, de alcohol, de obesidad, también de una enfermedad de reflujo gastroesofágica y también como el esófago de Barrett. Creo que entre las más comunes, todas son muy comunes, pero la que se va más afectada es el alcohol, porque el alcohol también es un gran factor que puede generar algún tipo de cáncer. Este cáncer se le llama epidermoide, que es más frecuente en las personas que tienen un consumo de tabaco y alcohol. Y pues el síndrome de Barrett, pues también que es una alteración que también tiene un gran factor de riesgo a generar un tipo de cáncer de esófago. Em, También las dietas que son por ejemplo frutas y verduras también pueden dar a este tipo de cáncer, pero este se da en una etapa un poco más avanzada. Y pues no sé por qué, pero en la etiología, en las revistas de medicina dicen de que el esófago de Barrett es 3 veces más común tanto en los hombres que como en las mujeres. Esto se ven alteraciones, esta alteración se ve más frecuente en las personas de 85 o 50 años en adelante.
Como su patogenia, tenemos que la mucosa del esófago se daña por el ácido, el alcohol, el tabaco. También esto ocurre como una inflamación crónica, se produce la metaplasia, el esófago de Barrett, luego aparece la displasia y finalmente se desarrolla el cáncer invasivo. ¿Por qué se puede generar cáncer de esófago a partir del esófago de Barrett? Porque el esófago de Barrett, primeramente que todo, nosotros sabemos de que las células esofágicas tienen como una cierta función fisiológica, que es que tiene una función regenerativa, en la cual esta función regenerativa, las células del esófago empiezan a usar epitelio queratinizado anómalo, tanto del intestino como del estómago. Entonces esto va generando con el tiempo el cáncer de esófago. Tenemos aquí algunas manifestaciones clínicas sobre la pirosis frecuente, la disfagia leve y el dolor retroesternal. Nosotros sabemos que también de la disfagia, normalmente los pacientes no tienen que sentir dolor a la hora de tragar los alimentos, sino esto se denominaría odinofagia. Normalmente los pacientes con este tipo de cáncer como que se les acumula el alimento en las paredes del esófago, en las cuales pueden sufrir ciertas consecuencias, por decir así, como el ahogamiento o también la tos, entre una de esas. Tenemos aquí un poco más avanzado como la pérdida de peso, porque los pacientes como tienen disfagia no quieren comer, entonces se les hace muy difícil nutrir a ese paciente. También tenemos los vómitos, las anemias por algún tipo de deficiencia, ya sea de una vitamina o algún tipo de mineral, la hematemesis. También tenemos algunos síntomas un poco más avanzados como la disfagia progresiva, la tos persistente y también tenemos el dolor torácico intenso. Con su diagnóstico. Bueno, hablando un poco más avanzado para este cáncer, podemos hablar de que el diagnóstico puede ser tanto una endoscopía, que se le puede hacer un tipo de varo gástrico, también se le puede hacer biopsia a la parte del esófago para descartar si tiene algún tipo de esófago de Barrett o algún tipo de enfermedad de reflujo gastroesofágica. También tomografía computarizada se utiliza bastante, pero la más usada es la endoscopía, también junto acompañada con la biopsia de este mismo. Y también se usa la PET-CT para comprobar si no hay algún tipo de metástasis adentro del esófago, dentro del esófago. Su tratamiento, pues su tratamiento puede ser algún tipo de reacción quirúrgica, curativa, que puede ser curativa en etapa demasiado temprana y paliativa en la parte tardía. También tenemos la radiación y la quimioterapia quimioterapia antes de la cirugía, ya que esta reduce el tamaño del tumor. También tenemos algunos estadios intermedios, estadios avanzados, como sería la quimioterapia, y la colocación de un stent esofágico para permitir comer, que el stent es como que es una mallita que se usa a las personas que tienen a lo mejor un coágulo, un infarto. Si se les pone un stent, que es una mallita que va a abrir el stent, normalmente se usa para la función cardiovascular, como que abre la venita o la arteria que se encuentra obstruida. En este caso, el stent sería para el esófago, ya que el esófago se encuentra cerrado y pues el stent lo va a abrir para que permita a la persona comer de una manera adecuada. Y por último, de este tema demasiado interesante, tenemos un caso clínico, que es un paciente masculino de 62 años con antecedentes de tabaquismo, por 30 años y consumo frecuente de alcohol. Refiere con dificultad progresiva para tragar alimentos sólidos desde hace 3 meses. Tiene una pérdida de 10 kilos de peso, dolor retroesternal y episodios de vómitos. En la exploración se encuentra pálido, con signos de desnutrición. La endoscopia digestiva muestra una lesión ulcerada en el tercio inferior del esófago. La biopsia confirma adenocarcinoma de esófago. Luego se le realiza una tomografía donde se observan los ganglios positivos. Se inicia el tratamiento con quimioterapia y radioterapia, además de un soporte nutricional. Y pues obviamente el diagnóstico de este sería un cáncer de esófago avanzado que tiene el paciente. Muchas gracias por su atención.